es política. ¿Por qué? Porque, resumiéndolo mucho, la política podría ser qué sociedad queremos construir, qué idea de sociedad queremos, y la educación es, en gran parte, cómo la vamos a conseguir. Es decir, si decidimos como sociedad que queremos una sociedad democrática, igualitaria, o queremos una sociedad autoritaria, por poner dos polos, aunque últimamente la democracia y la autoritaria están como, ¿vale? Solo hay que ir a ver Estados Unidos. Necesitamos formar ciudadanos y ciudadanas para que se desenvuelvan en esas sociedades, ¿vale? Por lo tanto, aquella gente que dice que la política debe quedarse fuera de la educación, pues igual, amigo, dale una vuelta, ¿no? Es decir, echad un ojo a cualquier ley educativa de cualquier país democrático, el que más os guste. La ley educativa está llena de cuestiones ideológicas. Decidimos que queremos educar en valores, en qué valores queremos educar, decidimos que queremos educar. Es decir, son decisiones sobre qué sociedad queremos construir. Entonces, la educación siempre es política. Son decisiones políticas. La cuestión aquí sería que esas decisiones fueran lo más democráticas y lo más transparentes posible, no de sentido común, lo que hemos hablado antes, que no estén legitimadas porque esto es lo que siempre se ha hecho, porque esto es lo que entendemos que es mejor, sino que sean decisiones conscientes y tomadas democráticamente. Entonces, ese es un primer punto. Pero, como entendemos, por esto que decía Fran, que normalmente no hay que mojarse, que esto está mal, que nos movemos hacia eso que yo llamo el planteamiento escaparate, que es un poco lo que os contaba, a mi juicio, esto de Mitläufer, ¿no? Se trata de esta idea naif, burda, si queréis, de que el profesorado tiene que mostrar todas las perspectivas de un hecho y que ya el alumnado pues decida de la manera que el alumnado pueda o quiera en qué lado posicionarte. Esto es terrible porque a mi juicio blanquea al equiparar posturas que no lo son. No es lo mismo equiparar lo que hace Israel que lo que hace Palestina. No es lo mismo. No lo es. No es lo mismo postura a favor de los derechos humanos que en contra de los derechos humanos. No lo es. Entonces, cuando yo pongo el símil, yo sé que también es muy burdo, pero un poco es como la idea de que para explicar el nazismo tendríamos que explicar las ideas de Hitler y la idea de los judíos, ¿no? Por no adoctrinar. Porque si nosotros decimos, hombre, lo de Hitler era una barbaridad, estamos adoctrinando. Esto que suena burdo, vosotros reís, pero con el tema de Israel y Gaza ha pasado todos los días en el aula. Todos los días. ¿Vale? No voy a decir genocidio porque, claro, igual. Y además se activa esto es muy peligroso, un mecanismo de autocensura. Como todos y todas sabemos que son temas controvertidos y que al día de mañana puede venir cualquier padre, compañero, quien sea, a decirnos algo, nuestra tendencia es vamos a dejar de tratarlo en el aula. Y como dejamos de tratarlo, lo que ocurre es la derechización del sentido común y la pérdida de la conexión con derechos humanos. Esto se ve muy claro en la batalla cultural de la ultraderecha con el PIN parental. Yo siempre sostengo que el PIN parental no tenía la idea de implantarse en ningún lado. La idea era que todos los profes de todo el país entendiéramos que hay determinados temas que son conflictivos. Y a partir de ahí ya te autocensuras tú. Entonces, es muy importante que entendamos que educar no tiene que ver con ser neutral. Educar tiene que ver con posicionarse con valores democráticos. ¿Vale? Este planteamiento escaparate es terriblemente nocivo, terriblemente peligroso. Porque además, y luego quiero que hablemos de una cosa que a mí me gusta mucho, que se llama el isomorfismo, que es que aprende el alumnado no con lo que le decimos, sino con lo que vive en clase. ¿Qué aprende el alumnado cuando sus profes no se pronuncian en los temas absolutamente relevantes, vigentes de su generación? ¿Qué está aprendiendo el alumnado? Que hay temas en los que lo mejor es no posicionarse. Curiosamente son los temas en los que siempre benefician al matón del barrio, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando cuando los profes, los que debiéramos ser sus figuras intelectuales, éticas, de referencia, no nos posicionamos en estos temas? ¿Vale? Hasta aquí creo que está más o menos claro, ¿verdad?
¿Cuál es el problema? El problema para mí es que posicionarse implica un riesgo de adoctrinamiento. Esto es obvio, ¿vale? ¿Dónde está esa frontera? ¿Dónde está la frontera entre que yo deba posicionarme y no esté adoctrinando al alumnado o respetando que ellos y ellas quieran ser? Bueno, para mí hay un concepto aquí que es fundamental, que es la neutralidad procedimental de Stenhouse. ¿Vale? Neutralidad procedimental de Stenhouse. Stenhouse, imagino que lo conocéis, y si no, es gravísimo, ¿vale? Tienen abierto un artículo que es el Humanities Curriculum Project, creo que es del 71. Lo podéis buscar, a mí me parece una cosa maravillosa. Os invito a todos y a todas, y a la labor de dirección de la escuela también, para organizar los currículum. David, quizá a los directores pedagógicos también os interese el Humanities Curriculum Project, si no lo tenéis. Entonces, él habla de lo que él llama neutralidad procedimental. Y lo que viene a decir es lo siguiente. Sí, ahora os cuento una anécdota de mi clase con estos temas, ¿vale? En lo que él dice es que la neutralidad no está en los contenidos que tratemos, ni está en que el profesor se posicione o no. Está agarrados los machos porque viene en curva en qué procedimiento hagamos y pongamos a nuestro alumnado para que analicen las cosas. Me explico. No pasa nada porque aquí hablemos del tema que sea, y no pasa nada porque yo diga que como profe tengo una opinión. Si en esta clase las tareas que vamos a hacer son tareas de análisis, discusión, debate y toma de decisiones en la que mi opinión es una más. De hecho, estamos haciendo una cosilla que se nos llena siempre la boca, que es pensamiento crítico, toma de decisiones, vivir en democracia, enseñar a disentir, enseñar a discutir, trabajo en grupo, ¿no? A los fans de las competencias esto les encantará. La neutralidad está en los procedimientos. Ahora bien, si mi clase es un espacio en el que se presentan los contenidos de manera cerrada y yo estoy enfocado a la transmisión de conocimiento, el conocimiento no se transmite, lo que se transmite es la información, ¿vale? Esto, si alguien tiene duda, ahora lo hablamos. Ahí, siempre, siempre, siempre estoy adoctrinando. Fijaros qué interesante, te agradezco mucho la reflexión, Vero, porque fijaros qué interesante, ¿no? Esto que dice ella, pensándolo de nuevo en lo del isomorfismo, ¿vale? Vamos a dar un pasito atrás y ahora avanzamos. Vuelvo a hacer hincapié, la neutralidad está en los procedimientos. ¿Cómo trabajamos aquí? ¿Qué le propongo a mi alumnado que haga en clase para relacionarse con el conocimiento? ¿Y en qué manera de establecer las relaciones? Aquí se vive democracia. O lo que dice Vero, que es, sí, yo te explico explícitamente los derechos humanos, pero isomórficamente lo que tú estás aprendiendo es que tú te vas a estudiar lo que a mí me salga de la punta de la nariz. ¿Entendéis esa contradicción? Entonces tenemos alumnado en la cultura escolar que permanentemente vive aquello de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Esa contradicción, lo que tú aprendes, es como por explicarme, ¿vale? En la escuela no aprendemos que la violencia está mal. Lo que aprendemos es que la violencia es legítima cuando estás en posiciones de poder ejercerla. En mi clase no se come chicle, fuera de mi aula. En mi clase no se entra con gorra. Siempre digo que debe haber alguna conexión neuronal con la gorra y los chicles que a mí se me escapa, ¿vale? Por el motivo por el que no se pueda estar en clase con una gorra trabajando, ¿no? Qué poco respeto también hacia otras maneras de cultura, de vestir, ¿no? Aquí podríamos hablar del tema de la distinción de Bourdieu, ¿no? Y de nuevo, quién se adapta mejor. Pero es interesante que entendáis que la neutralidad está en los procedimientos y que isomórficamente, como dice Vero, lo que estamos enseñando es justo lo contrario a lo que queremos enseñar. Pocas profesiones deberían tener o encarnar una figura tan coherente como la de la docencia. Tenemos que ser ejemplos de coherencia.